Muchas gracias, Fernando. Fernando Cruz, socio director de la firma Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Oye, Eduardo. dime, ha tenido un auge importante la exportación agrícola, ¿no? Claro que sí. Recientemente. Mira, no solo recientemente, desde 2017 México ha tenido un superávit en la balanza comercial agroalimentaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos exportando más productos agroalimentarios de los que estamos importando. En 1994, cuando inició el TLCAN, pues todo el mundo daba por descontado que el sector perdedor, el patito feo de la historia, iba a ser el sector agroalimentario. Y no, le dimos la vuelta y le dimos la vuelta de una manera muy importante. El año que acaba de terminar, terminamos con cerca de exportaciones de cerca de 49,000, casi 50,000 millones de dólares de temas agroalimentarios. Y hago esta pequeña anotación porque hubo un comunicado de Banco de México en el cual decía que exportamos más de 50,000 millones, pero eso sí le sumabas algunas cosas que realmente no nos podemos comer. En ese sentido, México ha tenido este superávit que este año se calcula alrededor de 7,000 millones de dólares, lo que tenemos de superávit comercial. ¿Por qué? Porque México se ha posicionado como un proveedor de alimentos muy importante dentro del mundo. Somos la 10ª potencia a nivel mundial y somos el 7º exportador de alimentos hacia el mundo. Entonces, eso quiere decir que México ha avanzado desde 1994 a la fecha de una manera muy importante en temas agroalimentarios. Ajá. Ahora, ¿puede afectarnos el asunto de la negativa del gobierno mexicano de adquirir, importar maíz transgénico? ¿Puede alterar o puede afectar esta Esta vigor, relación digamos, comercial. esta, sí? Claro que sí, mira, para poner otra vez los números, México produce el 61% de los granos que se consumen. ¿Qué quiere decir con esto? Que producimos alrededor de 28 millones de toneladas de maíz e importamos otros 17 millones de toneladas de Estados Unidos de maíz amarillo principalmente. Ellos nos proveen el 90% de nuestro maíz que consumimos y que lo utilizamos en el tema pecuario. Pero si lo ponemos por el otro lado de la balanza, el 80% de las exportaciones agroalimentarias de México van hacia Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con eso? Si exportamos 50,000 millones de dólares de alimentos el año pasado, 40,000 se explican por el comercio con Estados Unidos. ¿Y qué les enviamos? Les enviamos nuestras berries, les enviamos cerveza, tequila, mezcal, les enviamos productos cárnicos, tomates, les enviamos muchas hortalizas y frutas a lo largo de la temporada. Y eso, pues obviamente, a México le favorece porque genera grandes cantidades de divisas. De hecho, somos el tercer generador de divisas en el caso de México. Y de hecho, si lo viéramos así, pues si ponemos el tema de las remesas, pues seríamos el cuarto, pero como las remesas no es un Sí, tema productivo, pues somos el claro. tercer generador de divisas. Entonces, pues sí, en este sentido, alteraría nuestro tema comercial con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el capítulo del TEMEC, el capítulo en el apartado 9, te dice, ok, si vas a imponer alguna barrera, tiene que estar sustentada en ciencia, cosa que los decretos que se han emitido en materia para la prohibición de la importación de organismos genéticamente modificados y de glifosato, pues no están basados en ciencia, están basados en creencias. Y eso pues obviamente molesta a nuestros socios comerciales, y nuestros socios comerciales pues están en todo su derecho de poner un panel desde que demuestre el gobierno mexicano que sí afecta realmente el maíz genéticamente modificado a la salud pública. Y también hay que recordar, el maíz que importamos lo utilizan para los alimentos en ganado, y aparte de esto también se utiliza para los temas industriales de algunos edulcorantes y otro tipo de aceites. Entonces, el tema aquí sí es un tema relevante. Nuestros amigos de Estados Unidos seguramente van a impugnar con toda la fuerza que tienen, y seguramente vamos a tener un pleito de escala mayor. Sí, fíjate que yo he notado que el ánimo de Estados Unidos con respecto al tema maíz transgénico es muy diferente al ánimo que tiene Estados Unidos en torno al asunto energético, ¿eh? O sea, yo siento mucha mayor, un impulso mucho más agresivo en el asunto del maíz, y como que ya están, mucho más, deseosos de llegar a la discusión y al panel. O sea, no se andan con pedazos. Han consentido mucho el asunto energético, pero en el asunto de maíz parece que van más con mayor dureza, ¿no? Claro, y eso tiene que ver con una razón. Si ponemos el Corn Belt, que es el cinturón de maíz de Estados Unidos, que es todo aquello que está en el centro de Estados Unidos, centro norte, que es donde se produce la mayor cantidad de maíz durante los ciclos agrícolas de nuestro vecino.
la economía de esos estados depende ampliamente de la exportación de maíz hacia México. Entonces, obviamente, cuando tienes de muchos secretarios de agricultura de diferentes estados de la zona centro de Estados Unidos que dependen mucho de la agricultura y les pones una barrera en la cual su principal consumidor no le va a seguir comprando las cantidades de maíz que venían acostumbrados, pues obviamente eso les impacta en el bolsillo de los productores, genera malestar y eso obviamente se transmite de los estados hacia el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos pues está tomando las medidas que dicta el acuerdo comercial que tenemos firmado. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que podría llegar a pasar? Ok, se demuestra que México no tiene un sentido de ciencia en estas decisiones, entonces nos pueden imponer medidas cautelares o medidas de compensación y podrían imponerle impuestos a nuestros tomates, que pueden meterle impuestos al azúcar, pueden meterle impuestos, es más, hasta de productos que ni siquiera son del orden agroalimentario, podrían ser hasta el acero que están diciendo algunas voces en Estados Unidos que se tiene que sancionar. Y esto pues obviamente va a ser malo para el comercio entre ambas naciones porque a ellos se les va a encarecer los productos que vienen de México y malo para nosotros porque vamos a estar dejando de generar divisas y alguien más va a ocupar el lugar de México en la proveeduría de alimentos. Hoy veo en la jornada, Fernando, con una tendencia muy clara a defender a la posición del presidente en torno a este asunto del maíz transgénico. Dice, productores de Estados Unidos, 2 puntos, México tiene razón en la pugna sobre maíz. Imagínate, ¿no? Los encabezados nos dicen por dónde ver el asunto, claro. Clarkson Grain dice, le asiste todo el derecho de comprar solo lo que desea. Hace un favor al mundo al alertar sobre transgénicos, según afirma algún asesor científico. Es escandaloso que Washington intente imponer un grano con glifosato. Sí existen informes sobre posibles efectos cancerígenos. Evidentemente, pues están defendiendo la política, ¿no? Como lamentable que la jornada se haya convertido en un diario oficial de la Federación, pero bueno, dime. ¿Qué tan fuerte es la tendencia a considerar que el glifosato o el maíz transgénico puede tener daños a la salud? A nivel Mira, mundial, ¿hay consistencias científicas? hay diferentes estudios y uno de los que se basa el CONACYT es un estudio bastante viejo dando su opinión sobre el tema del uso de glifosato y el daño que tiene a las personas y al medio ambiente. Pero también así como existe ese estudio, después salieron muchos estudios que justamente ponen en entredicho con ciencia y con un estudio, con estudios un poco más amplios y con rigor académico, ponen en duda lo que se está diciendo. Pero vamos por partes. Obviamente cualquier agroquímico que uno utilice, pues obviamente es una sustancia ajena a lo que el ser humano puede y el medio ambiente puede estar conviviendo. Uno puede decir, ok, si yo estoy en contacto durante mucho tiempo con un agroquímico sin utilizar las medidas precautorias normales, pues obviamente existe la posibilidad de que uno se pueda llegar a enfermar. Pero si uno sigue los procesos adecuados, toma las recomendaciones, pues digo, obviamente este es un mitigante de que los posibles efectos secundarios, y eso es en cualquier tipo de producto químico. Ahora, si lo regresamos, podríamos decir, en el tema de glifosato, posiblemente muchas amas de casa tienen dentro de sus productos para eliminar malezas, tienen una botellita blanca de una marca que lo aplican a las malezas y que lo llevan utilizando posiblemente 20, 30 años, lo han estado usando en sus casas. Entonces, o posiblemente más, o han sido de generación en generación. Y no hay un tema ahorita que nos haya dicho aquí en México que existe esa asociación entre el uso de ese producto y que les haya dado cáncer. Entonces, es una de las cosas que, pues obviamente, eh, son creencias, son estudios viejos, no existe evidencia actual y pues gran parte de los países, si lo ponemos como el FDA en Estados Unidos o la misma Unión Europea, sus ministerios de salud, pues obviamente lo siguen permitiendo y se lo siguen permitiendo es porque existe la evidencia científica y existen toda la parte de seguridad de este uso de estos productos, obviamente dentro de este marco de seguridad y de uso de los productos de una manera adecuada, para evitar justamente efectos secundarios. Entonces aquí sí es que me pongo un poco en duda de que nuestra autoridad sanitaria, digo, se ponga más papista que el Papa, que lo que Sí, puede llegar claro. a hacer
otras instituciones que tienen mucho mayor nivel y reconocimiento internacional. Lo más importante es que tratamos con este segmento que en donde Fernando nos hace el favor de colaborar, es tomar en cuenta que es el sector agrícola ha hecho un enorme esfuerzo en México, ha ganado mercados en otros países del mundo vendiendo productos de mucha calidad que se producen en el campo mexicano y que el asunto del maíz transgénico puede trastocar de manera muy importante un sector que está generando hoy importantes divisas para el país, ¿no? Es correcto. Y pues digo, aquí el tema de fondo es, digo, mejor tener reglas claras, seguirlas de ambos lados, que tener, digo, que romper una relación comercial tan importante para ambos sectores, Claro, para Estados Unidos, para México y para Canadá. Entonces aquí sí es yo creo que el llamado a la cordura de que la ciencia tiene que prevalecer sobre la claro. ideología y sobre los temas de a quién te está eligiendo o a quién quieres que vote por ti. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros, Fernando Cruz. Eduardo, un Gracias. gusto como siempre estar contigo. Saludos, buen Gracias, día. gracias.